Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, cambiamos de tercio y vamos a hablar de un tema importante, de la discapacidad, ya que en España ya el 10% de los habitantes tienen algún tipo de discapacidad. Ya saben que la edad también produce discapacidad en las personas. Y para ello vamos a hablar con Carmen, a ver si lo digo bien, Laucirica, que es la vicepresidenta de CERMI Canarias, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Carmen, buenos días. Hola, buenos días. Lo dije mal, seguro, ¿eh? No, lo dijiste bien. ¿De dónde viene este apellido? Pero lo has dicho bien, sí, sí. ¿De dónde viene el apellido? El apellido es vasco. Yo soy nacida en Guernica, Ajá. Pero bueno, llevo más de la mitad de mi vida en Canarias. Ajá. Pero, o sea, qué bonita ciudad, Guernica. Bueno, Sí. Vamos a hablar de discapacidad, pero lo primero de todo, de La Laguna, ya que hace un par de semanas se constituyó el Consejo de Discapacidad del Ayuntamiento de La Laguna, y allí por primera vez es la primera ciudad de España, no de Canarias, de España, donde se eligió la defensora de las personas con discapacidad. Uh-huh, así es. Bueno, es el primer ayuntamiento de toda España que hace este hito, ¿no? Yo no tengo el dato, no lo podría aseverar, pero creo que sí es así, y además, bueno, con esa consideración de defensora, porque en otros municipios pues puede haber personas más o menos dedicadas al colectivo de la discapacidad, pero en el caso de La Laguna han querido dar un paso más y nombrar a esta persona con esas características tan especiales que además hagan que las personas que quieran dirigirse al ayuntamiento sepan que tienen esa figura, ¿no?, reconocida. Bueno, pues ya saben que La Laguna, estos son datos del Ayuntamiento de La Laguna, es la primera ciudad en España que tiene la defensora de las personas con discapacidad. Bueno, hablemos de la discapacidad. Cuéntanos, Carmen, ¿qué es CERMI? Bueno, CERMI, primero comentar, ¿no? Yo soy presidenta de CERMI Canarias y lo que soy es vicepresidenta del CERMI estatal, ¿no? Uh-huh. El CERMI estatal, que es el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad, tiene una estructura federativa. Uh-huh. Y hay en cada una de las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla hay representación del CERMI. Entonces, nuestro objetivo principal es el defender las políticas públicas y los derechos de las personas con discapacidad. Ese es el cometido fundamental. Y entonces, a través de los CERMIs autonómicos se trabaja más en lo que es la cercanía, nosotros en nuestro caso, pues intentar en la Comunidad Canaria sacar adelante los mayores avances para las personas con discapacidad de nuestra comunidad autónoma, y a nivel nacional, pues cosas tan importantes como es incidir en las políticas públicas nacionales, ¿no? Pues la defensa del artículo 49, el derecho al voto, todas aquellas cosas que se pueden hacer desde la sociedad civil organizada, con el apoyo obviamente del territorio, pero sobre todo llevado desde el CERMI estatal, ¿no? Uh-huh. O sea que es un trabajo ímprobo porque, como yo creo que todo el mundo que nos escucha lo sabe, hay muchísimas cosas que cambiar, que avanzar. Se ha cambiado mucho en los últimos años, pero bueno, las personas con discapacidad quieren avanzar igual de rápido que avanza el resto de la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que todavía quedan por hacer? Bueno, quedan muchísimas cosas, pero quizá uno y suena mal porque es hablar de dinero, ¿no? Pero una de las cosas que más reivindicamos desde el colectivo es la sostenibilidad de las organizaciones, porque nuestras organizaciones son las que después aplican en lo que es en el territorio todo aquello que tiene que ver con los avances. Uh-huh. Y, por ejemplo, en Canarias, lo que es el CERMI no tiene una estructura, o sea, es la buena voluntad
de las personas que lo integramos, pero luego por debajo de esa estructura hay muchísimas entidades que son las que luego dan servicio a las personas con discapacidad del territorio. Entonces, uno de los hitos fundamentales sería conseguir, y no es solo un problema de Canarias, pero en Canarias es muy acuciante, pues que esas entidades que se dedican a dar servicio por delegación del gobierno en muchos casos, pues estén financiadas. Bien financiadas, sobre todo porque se da la circunstancia de que las entidades actúan por delegación, tienen unos compromisos y unas obligaciones recogidas en convenios, pero luego el dinero que se aporta no suele ser suficiente. Entonces es una de las cosas que pedimos para dedicarnos de verdad a lo que nos queremos dedicar, ¿no? Que es a hablar de derechos y hablar de futuro. De todas maneras, hay que decir que ustedes son unos salvadores, porque imagínense, los políticos yo creo que no se han imaginado el que desaparecieran todos ustedes, todas estas organizaciones, y se tuviera que hacer cargo el Estado. Sería imposible económicamente hacerlo. Más que económicamente, porque una gran parte de la financiación proviene del Estado. Es verdad que hay financiaciones externas, ¿no? Hay muchas empresas que dentro de la responsabilidad social también aportan, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que más que económicamente, el problema sería de servicio. O sea, si yo voy a hablar de la entidad que tengo yo más cerca, si en Plena Inclusión Canarias, que es de la que también soy presidenta, se atiende directamente a más de 2.000 personas, si las entidades de Plena Inclusión de repente cerraran las puertas, ¿qué pasaría? Habría 2.000 personas y su entorno familiar con necesidad de apoyo. Multiplícalo por todo el número, ¿no? Bueno, si hablamos de la ONCE en Canarias, ¿no? Con la cantidad de empleados que tiene, que bueno, al final lo gestiona la ONCE, pero el tema del juego es un tema también que viene permitido a nivel nacional. O sea, hay tantas cosas que yo creo que la gente no es consciente de hasta qué punto el mundo de la discapacidad organizada está supliendo tareas que debería de estar haciendo el Estado. Yo a veces he oído a políticos decir que todo debería ser público, y yo, como madre de una persona con autismo, digo, ojalá, y yo me dedicara solamente a defender derechos. Ojalá, porque es que al final del día a día te está comiendo a ti y a cada una de las personas, que somos voluntarias además, una gran parte de las personas que estamos en este movimiento a nivel político, ¿no? Ojalá y me dedicara solo a eso, pero me tengo que dedicar a reclamar y hablar, como estamos hablando ahora, de la necesidad de pagar adecuadamente esos servicios que se prestan en lugar de la administración, ¿no? Bueno, ahí al final da la impresión que uno está mendigando, ¿no? Constantemente. Ese es el concepto que además por encima de todo queremos cambiar, ¿no? Hace muchos años, cuando empezó el movimiento asociativo, parece que era como habitual lo de las rifas por la calle y tal. Nosotros, por lo menos esto ya es muy personal, ¿no? Yo quiero huir de ese modelo, entiendo que hay que hacerlo porque además por supervivencia lo tienen que hacer las entidades, pero no tendría ningún sentido que en la propia administración pública alguno de sus departamentos tuviera que hacer rifas porque la propia administración no le paga lo que está haciendo, ¿no? Entonces hay una separación clara entre la forma de financiar lo que lleva las siglas de la comunidad autónoma en nuestro caso, pero de cualquiera de los gobiernos autonómicos, a lo que pasa con las ONGs, ¿no? Entonces yo creo que es hora de cambiarlo porque debería de costar y pagarse exactamente lo mismo por un servicio dentro de la administración pública, a igualdad de servicio, pues igualdad de pago, y no es así, por desgracia. Nuestros trabajadores están muy mal pagados porque es el dinero que le llega a las entidades. Somos ONGs, no podemos sacar el dinero de otro sitio, si no perderíamos esa característica de ONGs, ¿no? Entonces yo creo que es hora de hacer una repensada de lo que es este modelo para que nos pusiéramos de verdad a hablar de derechos y de futuro. Es que el día que ustedes se planten delante de los gobernantes de turno, los que estén, y digan se acabó, se creó un problema en este país, ¿eh? Hombre, es así. Lo que pasa es que una gran parte de las entidades en la discapacidad intelectual, en el movimiento Plena, lo que hay son movimientos de familia y es muy difícil pensar. Pero hablo en cuanto a amagar, ¿no? Bueno, amagamos muchas veces, pero... Sí, amagar para demostrarle que claro, sin el trabajo de miles de asociaciones
Claro. en España y también en Canarias, el Estado da lo mismo, el Estado nacional, el Estado autonómico, el Estado municipal, estaría perdido, ¿eh? Esa es la realidad. Lo que pasa es que yo muchas veces en las entrevistas en las que sale este tema, pero no en la radio, sino con el propio gobierno, ¿no? Digo, es que os libráis, y lo digo de verdad porque se lo digo a ellos también, ¿no? Digo, os libráis de que al final lo que hay por detrás es un colectivo muy fuerte, familiar muchas veces, o de las propias personas con discapacidad que están gestionando los recursos, que están muy metidas en eso y no piensan en hacer ese paso adelante que a lo mejor sí lo haría una entidad con ánimo de lucro, que es otro modelo, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que yo creo que es una de nuestras debilidades. Creo que también es una fortaleza, porque el no sacar a nuestras personas a la calle también hay que darle el valor que tiene, ¿no? Que estamos siendo muy respetuosas con ellas, ¿no? Pero sí que tienes toda la razón, o sea, eso es como, yo muchas veces lo digo, o sea, se cae una carretera y todo el mundo corre. Ya. Pero ¿qué pasaría, como bien estás diciendo, si de repente hay un crack y cerramos las entidades? ¿Qué pasaría? Bueno. Pues no solamente las personas... Se colapsan los hospitales, se colapsa la sanidad, se colapsa todo. Dejarían de poder ir a trabajar las familias Ya. que tienen a sus hijos atendidos en estos centros. Ya. Tenemos que pensar que además dentro de la discapacidad no hay, como las personas sin discapacidad, una edad en la que las personas empiezan a no necesitar un cuidado específico. En determinadas discapacidades, a partir de los 18, el sistema sigue adelante. O sea, estas familias podrían tener 50 años y tener que estar en su casa cuidando de sus hijos y dejando su puesto de trabajo. Y al final esto es una cadena, ¿no? Y hablando un poco de lo que tú comentabas, del tema de la mendicidad, el gasto, ¿no? Cómo se nos considera, yo creo que hay otro tema del que la gente no es consciente. El colectivo nuestro es generador de empleo. Las personas que trabajan, aunque estén mal pagadas, que eso es otra parte de la conversación, son personas que están trabajando, que están aportando, que están pagando sus impuestos como el resto. Las familias pagan sus propios impuestos también. O sea, esto no es una economía de mendicidad y de regalo, es una economía circulante igual que es en el resto del colectivo, ¿no? ¿Cómo está este tema en Canarias? Bueno, en Canarias está muy, muy preocupante porque llevamos muchísimos años, muchos años de estar hablando siempre de lo mismo. O sea, nosotros arrastramos un retraso terrible, sobre todo en el tema de la dependencia. O sea, depende de en qué momento se haga la estadística, o somos los últimos o los penúltimos, considerando que somos lo que más tiempo tenemos a una persona en espera para darle el dictamen de discapacidad o de dependencia, ¿no? El problema de fondo que es que detrás de cada una de estas cifras hay una persona que puede incluso, si es una persona mayor o una persona muy enferma, morirse, porque eso está atestado, ¿no? Sin haber recibido todos aquellos apoyos a los que tiene derecho. Y sobre todo que tenemos que pensar que este reconocimiento es la llave que le abre la puerta del resto de derechos. A ti, si no te han reconocido la dependencia, pues está vetado cada una de las posibilidades que el estado de bienestar tiene. Si tienes discapacidad, pues te pasa igual. Incluso hay niños que llegan a los 6 años sin tener diagnosticada la discapacidad, con lo cual se pierden una gran parte de las ayudas. O sea, esto es... en Canarias hay un mar de fondo importante más allá del tema de financiación, que es yo creo que somos de los peores del Estado, ¿no? O sea, es una situación muy preocupante, me consta que están preocupados por ello, pero yo no sé cómo se podría arreglar, porque al final pasan 4 años, muchas veces hay cambio de gobierno, pasamos un año reestructurando muchas veces, porque es lógico, y se hacen cortos los periodos de 4 años para buscar una solución definitiva, ¿no? Entonces nosotros vamos mal, hay que decirlo, y a esto le tienes que unir, que no tiene que ver directamente con la discapacidad, pero el estado terrible de alarma y que depende de la misma consejería que hay en este momento con los migrantes, ¿no? Entonces, bueno, te puedo contar que esa consejería, que es importantísima, esa consejería en este momento está colapsada porque con los pagos que hay que hacer nosotros calculamos que hay unos 7.500 menores, calculamos
que hay el gobierno dice que hay menos, con esos 7.500 menores, con los 24.000 euros que cuesta cada uno, el presupuesto de la consejería, de hecho todavía la partida que viene de Madrid no ha llegado, y la consejería en estos momentos debe a proveedores y a clientes, está bloqueada, aparte de las políticas de esa consejería, que es una consejería muy grande, con muchas áreas, no se está haciendo absolutamente nada. O sea, en estos momentos el tema de los menores está bloqueando la consejería. Claro, porque al final los recursos que pueda tener la consejería para ampliarlos, que seguramente necesitan ampliarlo y es mucho, lleva un procedimiento, lleva un trámite, ¿no? Pero yo, fíjate, más allá del coste, que estoy segura de que es un problema importante, pienso en el coste humano, ¿no? Sí, pero o sea, Carmen, pero si no hay dinero, claro, no se puede hacer nada, porque esa consejería en estos momentos está gastando todo el presupuesto y más solamente en los menores migrantes, que es un problema gordo. Pero no se está haciendo nada en todo lo demás. Y ahí está discapacidad, ahí están mayores, es enorme esa consejería. Pues está bloqueada totalmente. Hombre, yo llamaría, ¿no?, a una reflexión general, en el sentido de que cuando hablamos de esta consejería estamos hablando del bienestar de la ciudadanía, o sea, porque es la que dentro de todas ellas, la que está dedicada a aquellas personas con mayor necesidad o mayor debilidad. Me da igual si hablamos de migrantes, que ese es un tema sangrante, como personas mayores, como bien indicas, personas con discapacidad. Dentro de ese colectivo de la discapacidad hay algunas con grandísimas necesidades de apoyo para poder sobrevivir en su día a día, ¿no? Date cuenta, Carmen, que es Consejería de Derechos Sociales, de Igualdad, de diversidad y de juventud. O sea, que todo está bloqueado en esa consejería y de hecho hay proveedores, hay clientes de esa consejería que llevan sin cobrar desde principio de año, ¿eh? Yeah. Entonces, ¿qué se va a hacer en la discapacidad? Poco. Bueno, están intentándolo de todas maneras, porque yo siempre intento ser positiva, ¿no? Pero hay realidades que pueden contigo, como puede ser esta situación, ¿no? Pero por otro lado hay partes de la consejería que siguen trabajando. El problema es que, como comentaba yo antes, llevamos un atraso de muchísimos años y por muy buena voluntad que quieran poner las personas que en ese momento estén, si luego se ven bloqueados por temas como el que estamos hablando, ¿no?, pues es mucho más difícil salir adelante de todo eso que te para el día a día, ¿no? Entonces yo realmente poco puedo hacer desde aquí sino animar y sobre todo pedir al resto del gobierno de Canarias. A mí me consta que el presidente está muy preocupado, ¿no? Pero hay más consejerías que están implicadas de alguna manera con lo que pasa dentro de derechos sociales, porque uno de los problemas que es muy generalizado, que hay es la discapacidad de derechos sociales. No, la discapacidad es transversal, porque lo que hay en discapacidad son ciudadanos y a esos ciudadanos les afecta cada una de las decisiones que se tomen en cada una de las consejerías por supuesto. del gobierno. En el caso de los menores hay una parte que sí que es de esta consejería, pero ante un drama como el que hay, ya no estamos hablando de niños, estamos hablando de niños entre los cuales además habrá distintas características, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser un impulso total del gobierno de Canarias. No podemos dejarlo en una consejería que por nombre lo tiene adjudicado, ¿no? Yo creo que cuando pasa algo importante debemos de unirnos todos, ¿no? Bueno, Carmen, agradecerte el que hayas estado un ratito con nosotros. Carmen es la vicepresidenta nacional del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y la presidenta en Canarias. Y bueno, hemos tenido el gusto y el placer de conocerte a través del nombramiento de la defensora de la discapacidad en el Ayuntamiento de La Laguna, que es, según nos cuentan ellos, el primer municipio de España donde hay una defensora o defensor de las personas con discapacidad, ¿no? O sea que enhorabuena, a ver si el ejemplo cunde y se empieza a instalar en los demás municipios. Eso espero. Los ejemplos buenos siempre es más fácil, además, replicarlos, ¿no? Bueno, pues agradecerte el que hayas estado con nosotros
un ratito, a ver si lo digo bien, Carmen Laucirica. Genial, Miguel Ángel, muy bien. Vicepresidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y la presidenta en Canarias de CERMI. Carmen, seguiremos hablando porque es un tema muy interesante, muy amplio, con muchas aristas, ¿no? Así es. O sea que toda la suerte del mundo y bueno, y esperemos hablar pronto. Cuando quieras, Miguel Ángel, un placer. Buen día. Igualmente. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.